y es el corazón. Ninguna persona podrá transformar el corazón de otra persona por más que lo intente. Le invito a que abramos las Escrituras en el Evangelio de San Marcos, que hemos estado estudiando con el grupo de Escuelita de Predicadores. San Marcos, capítulo 5. Y hoy vamos a leer y a estudiar del versículo 1 hasta el 20. Marcos 5, 1 al 20. Preste mucha atención a los detalles de esta historia. Es una historia que lo mantiene a uno allí, y quizás si usted ya la ha escuchado mucho, haga el esfuerzo de encontrar algo que no ha puesto sus ojos allí. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, siempre, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Verso 10, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vinieron a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Jesús, tú eres el transformador de hombres. Te suplicamos que cambies nuestras vidas radicalmente, que tú, que todo lo puedes, que has obrado en muchas personas a través de la historia, que has cambiado lo que nadie puede cambiar. Pedimos que sigas haciendo ese milagro transformador en nuestras vidas, y que nos permitas y nos des el valor de compartir con aquellos que están necesitados de ese poder transformador. Amén. El transformador de hombres. Así podemos ver actuar a Jesús en este texto. Estudiaremos 3 aspectos que hace Jesús como el único capaz de transformar la vida de las personas. Y en primera medida, este texto nos cuenta que hay una realidad y que esta realidad es conocida. Conoce la realidad del versículo 1 al 5. Normalmente no se describen los detalles de la vida de alguien.
Y cuando se hace, es de suma importancia ponerle atención a esos pequeños detalles. Aquí se toma el tiempo de decirnos cómo se encontraba este hombre. Y de hecho, 20 versículos para una historia que nos cuenta muchos detalles muy valiosos. También otro factor que es común en las historias es encontrar la intervención de los discípulos. Si ustedes ven, allí hay un diálogo, los discípulos o Pedro dice algo. En los discípulos están totalmente callados, no están por ahí en esta historia. Se ha entendido que ellos están allí, pero no aportan en el diálogo, porque es tan delicado este relato que solamente Jesús lo enfrenta. Una vez más, Jesús está en constante movimiento, siendo sensible y flexible a las necesidades de las personas que están a su entorno. ¿Y qué detalles nosotros podemos ver? ¿Qué conocemos de la realidad de esta persona que Jesús conocía? En el versículo 2 y de allí en adelante hasta el 5 nos cuenta algunos detalles. Tenía un espíritu inmundo, es lo primero que nos dice de este hombre. Tenía un espíritu inmundo. También nos dice que vivía en los sepulcros. No era normal, él vivía en los cementerios. Tenía una fuerza extrema. Habían intentado atarlo, lo habían atado, pero él se desataba. Había algo fuera de lo natural en este hombre que hacía que él tuviera esa fuerza, lo cual no era común. También en el versículo 5 nos dice que día y noche caminaba dando voces. Este hombre no tenía descanso. No era humano en sí, en el sentido, porque nosotros los humanos necesitamos descanso. Día y noche dando voces e hiriéndose. En el versículo 5 termina e hiriéndose con piedras, lo que puede indicar que este hombre había intentado matarse. Él quería quitarse la vida, al herirse con piedras, él estaba buscando quitarse la vida, pero no lo lograba. El paralelo de este texto en Mateo 8, 28 también nos dice otro pequeño detalle. Dice, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Es decir, nadie podía estar cerca de este hombre. Si él estaba por el camino, las otras personas tenían que ir por otro lugar, porque nadie podía estar cerca de este hombre. Era temido por las otras personas, le tenían miedo. ¿Y quién no, cierto? Si como lo describe, es algo que da susto. Y el paralelo en Lucas 8:26 también nos da otros dos detalles. Dice, hacía mucho tiempo, es decir, la condición de este hombre no era de unos poquitos días, hacía mucho tiempo, no nos dice tampoco si fueron años, pero da a entender que era el tormento que este hombre llevaba era mucho. Y también nos dice que no vestía ropas, él andaba desnudo, estaba fuera de sí. Este hombre estaba físicamente herido y cansado. ¿Pueden imaginar? Una persona que no tiene descanso físicamente y una persona que intenta quitarse la vida físicamente está herido y cansado. Psicológicamente está fuera de sí. El hombre no está consciente de sí. Familiarmente este hombre está solo. Nadie quería estar cerca de este hombre y socialmente este hombre también era excluido, marginado y no solo esto, temido. Las personas le tenían miedo, las personas huían de él. Jesús conocía plenamente lo que estaba pasando este hombre, sabía quién era y cómo era su realidad. Y no solo esto, conoce su realidad social, psicológica, física y familiar. También conoce la vulnerabilidad en la que se encontraba. En segunda medida, el transformador de hombres mira la vulnerabilidad. El versículo 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Así a simple vista uno dice, corrió y se arrodilló en busca de ayuda.
Pero no es así. Él no corrió en busca de ayuda. El versículo 7 dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Él se arrodilló y fue ante Jesús, porque Jesús, la presencia de Jesús y las palabras de Jesús de que se fuera de este hombre le estaban atormentando. Y pensemos un poquito en leer este texto, el versículo 7, con sentido, y pongámosle el sentimiento que pudo haber tenido este hombre, todo lo que estaba cargando. Y él dice, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Altísimo, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza, te ruego por Dios que no me atormentes. La presencia de Jesús estaba atormentando a este hombre. Este hombre estaba desesperado, angustiado, atormentado, pero él no estaba pidiendo que se expulsara el espíritu inmundo que tenía. Él pedía que lo dejara de atormentar en ese momento. Es decir, el hombre no estaba consciente de su necesidad. Quien estaba allí actuando era el mismo espíritu inmundo. Él no conocía, no le pidió a Jesús que le quitara esta carga, porque no era consciente. Jesús sí estaba consciente, porque aún sin pedírselo, Él estaba diciéndole al espíritu inmundo que no lo atormentara más. Lo más curioso es que no estaba consciente de su necesidad de ser liberado, porque no lo pide, pero sí estaba consciente de un punto muy importante. Sabía quién era Jesús. Los cuerdos en este relato podrían ser las personas que estaban a su alrededor, pero ellos y aún los mismos discípulos no sabían quién era Jesús. Y este que no estaba cuerdo sí sabía y reconocía quién era Jesús. Recordemos que conocer la identidad de Jesús es un tema clave en Marcos y en los evangelios. Jesús, como hijo del Dios Altísimo, tiene la autoridad para hacer cualquier cosa, en este caso, expulsar un espíritu inmundo. Y la historia continúa contándonos cómo los demonios, después de hacer y deshacer en este hombre, terminan rogándole al Hijo del Dios Altísimo. El versículo 10 dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Imaginémonos un poquito, un demonio rogándole a Jesús que no los expulsara fuera de la región. En el versículo 12, y le rogaron todos los demonios, imaginémonos la escena, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Aquellos que a las personas les había quedado grande porque no habían podido atarlo, no habían podido contener el poder de esos demonios, simplemente con las palabras de Jesús, ellos estaban rogándole a Él que los dejara ir a los cerdos. Definitivamente nada ni nadie se podrá resistir ante el hombre transformador de hombres, ante su poder y su autoridad. Él es mucho más grande, muchísimo más grande que los demonios y que el mismo diablo. No existe una competencia entre el bien y el mal. El mal ya fue vencido por Cristo. El transformador de hombres conoce las realidades particulares de cada uno de nosotros, de cada hombre. Mira la vulnerabilidad y no se queda allí. Él ofrece misericordia aun cuando no se ha solicitado. Y así como este hombre tan consumido estaba que no reconocía su necesidad, en tercera medida ofrece misericordia. Esta misericordia afectó todas las áreas de este hombre, física, psicológica y espiritualmente. Versículo 15, los hombres que estaban allí vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Y cómo lo vieron? Sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Él, el hombre, había sido transformado radicalmente
por las palabras de Jesús. Sentado, vestido, aquel que andaba desnudo, aquel que no dejaba de caminar de un lugar para otro, estaba sentado, estaba vestido, aquel que había perdido la dignidad, el valor en sí, y aquel que había perdido su juicio cabal, había recuperado todo con el encuentro con Jesús. Y el paralelo con Lucas 8:35 da un detalle que me encanta. Dice que él estaba allí sentado, pero dice, estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Sentado a los pies de Jesús. Nos da ese recuerdo de que estar sentado a los pies de Jesús es estar aprendiendo de Él, reconociendo que no hay nada más importante que escuchar lo que Él dice. Y este hombre, después de estar mucho tiempo dando voces y gritando, asustando, está callado, está sentado, escuchando la voz de Jesús. La misericordia afectó también la relación con su familia. Versículo 19, mas Jesús no le permitió ir con él. El hombre le pidió que lo llevara, pero Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre que no tenía familia, el hombre que no tenía casa, que su casa era los sepulcros, es restaurado también en cuanto a su casa. Jesús le dice, ve a tu casa, ve a los tuyos, ve con el propósito de contar qué es lo que el Señor ha hecho, las cosas grandes que Jesús hizo por él y cuánto ha tenido misericordia de él. Finalmente también afectó a la sociedad. Decápolis, un grupo de 10 ciudades. Antes las personas se asustaban ante su presencia, ahora se asombraban de lo que Jesús había hecho en este hombre. Antes corrían al saber que él estaba por ahí, ahora ellos querían escuchar lo que Jesús había hecho en la vida de él. Si analizamos un poquito los papeles secundarios en esta historia, encontramos a un grupo de personas haciendo lo siguiente. Primero, ellos intentan atar al hombre, no lo consiguen. Después, fueron los que fueron a contar la historia de lo que había pasado. Y en el versículo 14 nos cuentan qué estaban haciendo. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Curiosamente, ellos terminan rogándole a Jesús que se vaya lejos porque tenían miedo. Pero ¿por qué tenían miedo? ¿Por qué tenían miedo estos hombres que estaban allí viendo lo que Jesús estaba haciendo? No nos dice explícitamente la razón el texto, pero podemos interpretar los siguientes aspectos. Ellos no habían podido dominar al endemoniado. Jesús pudo, y solamente con una palabra. El hecho de que los demonios pidieran ir a los cerdos, ese detallito que uno puede decir, pero bueno, ¿por qué está el detalle de los cerdos allí? Si recordamos, para los judíos los cerdos implicaban animales impuros, eran animales impuros, y allí el texto da a entender, pidiendo que fueran a los cerdos, que los demonios y los cerdos tienen como su relación. A ellos eso les daba miedo porque era como confirmar lo que ellos creían. Y aún algo mucho más miedoso para ellos era el detalle también que nos cuenta que los cerdos después se fueron y cayeron al mar, porque el mar también representaba el poder maléfico para los judíos. Ellos le tenían miedo al mar porque representaba el mal. Y ahora el mar se convirtió en la tumba de los cerdos endemoniados. Entonces cumplía como todos los factores de los cerdos. Ahora también caer al mar implicaba mucho más asombro para los que estaban allí presentes, para los judíos. Y nuevamente, los presuntos sanos de la ciudad dan la impresión de haberse enloquecido.
porque después de ver lo que Jesús había hecho, tienen miedo y no solo eso, le piden que se alejen. Y uno diría, después de ver semejante milagro, ellos lo que quieren es que Jesús se vaya. Al Jesús permitirles presenciar este milagro, les está extendiendo misericordia para reconocer quién es Él. Hoy, al permitirnos a nosotros conocer lo que Él ha hecho, nos extiende su gracia y la invitación de volver a Él. La gracia no solamente es para aquella persona que recibe el favor de Dios, la gracia también va para aquellos que podemos ver lo que el Señor está haciendo en la vida de otros. Y esta gracia también se extendía para aquellas personas que estaban allí, pero que reaccionaron diciendo, no, mejor no. Hay dos llamados de manera particular en este relato. Para aquellos que ya han experimentado el paso transformador de este hombre por nuestras vidas, como fue en el caso del endemoniado, pero también para aquellos que están escuchando lo que Dios ha hecho en otras personas. Para el primer grupo, es decir, para aquellos que hemos experimentado el poder transformador de Jesús en muchas áreas, tenemos el llamado de compartirlo con las otras personas. No quedarnos callados. El Señor ha hecho grandes cosas en nuestras vidas como para callarlas. Y también en el sentido de no temer. Así como el transformador de hombres ha pasado por nuestra vida en varias ocasiones, Él lo seguirá haciendo. El proceso no ha terminado. El que empezó la buena obra la va perfeccionando. Y mientras eso pasa, nuestro llamado es contar, hablar, testificar de lo que Él ha hecho en nosotros. El proceso de transformación continúa día tras día, pero ese proceso, y mientras estamos en ese proceso, Jesús nos llama, cuenta lo que yo he hecho, cuenta lo que estoy haciendo. Para el segundo grupo, es decir, para los espectadores, para aquellas personas que están viendo lo que el Señor está haciendo en la vida de las otras personas, no es casualidad escuchar constantemente cómo Dios ha actuado en la vida de las personas o de las demás personas. Él te está extendiendo gracia. No temas, ni huyas de Él, ni pidas que Él se vaya de tu vida. Mejor acércate a Él. No hay ningún caso perdido para el transformador de hombres, para aquel que cambia la realidad psicológicamente, espiritualmente, socialmente, familiarmente si cabe. El Señor transforma nuestras realidades. Él es el único que puede hacer esos cambios que quizás nosotros hemos deseado hacer en nuestra familia. Él es el único que puede hacerlo. Señor, reconocemos que tú eres Dios Todopoderoso y que no hay nadie como tú, nadie fuera de ti. Tú eres el único con poder y autoridad sobre todas las cosas existentes y aún sobre aquellas cosas que nos dan miedo, Señor. Sobre aquellas cosas que nos asustan y que nosotros decimos, ojalá nunca pase por esto. Tú eres Dios por encima de cualquier situación, de cualquier realidad. Tú eres Dios más grande. No hay nadie que se pueda resistir ante tu palabra, porque solamente tu palabra, con tu palabra creaste los cielos y la tierra. Una palabra tuya es suficiente para transformar y cambiar las vidas de las personas. Señor, pedimos tu intervención en nuestras vidas. Tú lo has hecho una vez, otra vez, muchas veces, pero suplicamos que lo sigas haciendo, que nos sigas transformando a tu imagen y semejanza. Que nos sigas dejando ver cómo tú conoces nuestra realidad, cómo tú miras nuestra vulnerabilidad, Señor, y cómo nos ofreces tu gracia. Y de la misma manera que hemos recibido esa gracia, nosotros podamos contar de lo que tú has hecho.
que podamos hablar libremente de cómo tú has transformado nuestros corazones. Y haz sensible a los corazones que están escuchando lo que tú has hecho. Señor, que podamos decidirnos por ti, que aquellas personas que han querido dejar de escuchar de ti, que se han alejado y han pedido que tú te alejes de ellos, que tu gracia les alcance, Señor, les abraces, no les sueltes, Señor, que aunque en muchas ocasiones no reconocemos cuánto te necesitamos y cuánto es de grave nuestro pecado, tú nos miras y nos ofreces tu gracia. Por favor, Señor, que nuestros corazones puedan inclinarse hacia ti una vez más. Gracias porque tú todo lo puedes, porque tú haces las cosas perfectas, Señor, porque tú no tienes afán en transformar nuestras vidas, porque te tomas el tiempo, Señor, para que nosotros podamos conocer quién eres tú a medida que vas trabajando en nosotros. Te damos la gloria y la honra. Amén.